Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en las últimas horas en Aruba. Por solo 25 florines pueden ponerle el microchip a sus mascotas. Fuertes lluvias se registraron en las últimas horas en el Perú. Alex Saab en libertad y así fue recibido en Venezuela. Seitar invita a la comunidad a su gran fiesta tributo al carnaval. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos accidentes que han ocurrido en las últimas horas, entre ellos uno que pasó el día de hoy en el área de Santa Cruz entre 3 vehículos. La presencia de la policía por un accidente bastante fuerte en la cruzada de Mundo Novo en Santa Cruz fue necesaria. Allí se encontraron con 3 vehículos quienes se habían subido en contra de sí, según lo que indicaron ocurrió a las 11 de la mañana de hoy, entre un Kia Pickup color blanca, un vehículo Suzuki Swift también color blanco y un vehículo Toyota Yaris color negro. Estos 3 vehículos colisionaron entre sí y una persona resultó herida de tal forma que la presencia de la ambulancia fue necesaria. Allí, según lo que indicaron, fue trasladada al hospital. Después, las autoridades tomaron todos los datos de lo que ocurrió. Entre tanto, el día de ayer a las 11:30 de la noche, en el camino principal que va hacia la parte de Sabaneta, a la altura de la bomba de gasolina, allí sucedió un accidente en donde el conductor de un Toyota Yaris no calculó su velocidad y se fue en contra de otro vehículo. El impacto fue fuerte, ambos vehículos quedaron con mucho daño material. El conductor en el Yaris al parecer se golpeó en la parte de su cabeza con el vidrio panorámico y por eso resultó herido. La policía se presentó de inmediato e hizo que el conductor del Yaris hiciera la prueba de alcoholemia y él sobrepasó los límites permitidos por la ley y por eso resultó detenido. Allí la ambulancia también se presentó para hacer un control y la policía tomó los datos. Al final, los vehículos fueron retirados de la vía. Cambiando de tema, como les habíamos anunciado, el ministro de Naturaleza, Ursel Arens, dio el anuncio sobre lo que trata la postura del microchip para nuestras mascotas, en este caso para los perros y los gatos, y más en esta temporada decembrina. Lo importante es que los dueños de mascotas responsables, por solamente 25 florines, van a poder colocarle el microchip. Este año, una vez más, el ministro de Naturaleza, Ursel Arens, lanzó la campaña para instalar el microchip para nuestras mascotas. En esta oportunidad, el enfoque también va para los perros y los gatos, teniendo la concientización para los dueños de mascotas responsables sobre los beneficios que tiene instalarle este microchip. El microchip es un objeto que, como su nombre lo dice, es súper pequeño, pero que tiene toda la información de la mascota y también de su dueño. Este chip se le inyecta debajo de la piel tanto al perro o al gato y este microchip es tan pequeño pero que sin embargo es puesto en solamente 2 segundos a través de una aguja por un veterinario profesional. Es de esta forma que tengan el microchip, el veterinario va a poder registrar toda la información de la raza, el género, el nombre, las características, la información del veterinario y del dueño en el sistema de registro de mascota central. El dueño de mascota podrá instalarle el microchip a su perro o a su gato por solamente 25 florines. Esta suma, subsidiada por el Ministerio de Naturaleza, podrá hacer una cita al veterinario y deberá hacer los siguientes pasos. Primero, elegir su veterinario preferido. Segundo, tomar contacto con el veterinario, haciendo una cita para poderle instalar el microchip a su mascota. Y tercero, se presenta a la fecha de la cita y paga solamente 25 florines por este microchip. Cambiando de tema, como todos sabemos, estamos a días de que se lleve a cabo la Nochebuena, la Navidad y también el fin de año. Pues para eso tenemos algunos tips que ustedes van a poder poner en práctica y de esa forma no comer de más ni tampoco tomar de más. Las bebidas alcohólicas sabemos que hacen parte de esta temporada.
Como sabemos, estamos en la etapa del año en la cual recibimos muchas invitaciones, bien sea Christmas dinner, invitaciones de colegas o reuniones familiares, en donde normalmente el consumo y la ingesta tanto de alcohol como también de calorías, fritos o productos procesados, pues podría ser un equivalente a que tengamos un sobrepeso. Por ese motivo, Healthy Lifestyle Center de Aruba da diferentes tips a la comunidad. Es importante continuar con actividades físicas durante los días de fiesta y más si vamos a comer un poco más. Por ese motivo es importante que hagamos actividades físicas por semana para poder compensar. Por ejemplo, si vamos a comer de más, pues debemos ajustar a que nuestro entrenamiento físico va a ser quizá un poco más. También recuerde que, por ejemplo, si una persona va a ingerir alcohol, que sea de una forma responsable. Para evitar la deshidratación, la persona podrá beber un vaso de agua por cada bebida alcohólica que también consuma. También intentar que la persona esté en la rutina comiendo lo que come normalmente. Si por ejemplo come 3 veces por día, pero si 2 veces a la semana, por ejemplo, tiene algunas invitaciones extra, pues también evite consumir más calorías, también grasas y sal durante esta temporada. Y empezamos nuestra ronda internacional con las fuertes lluvias que se están registrando en este momento en algunas provincias en el Perú, pues allí según lo que han desarrollado los diferentes departamentos, pues lamentablemente las inundaciones están afectando no solo a los habitantes, pero también muchos comerciantes. Colapso total. Calles inundadas, alcantarillas colapsadas, las principales vías de la ciudad bajo el agua. Así quedó la hermosa ciudad de Huaraz tras 30 minutos de una torrencial lluvia. Los pasajes ubicados bajo los típicos arcos en su principal avenida estaban completamente llenos de agua. Las calles se volvieron intransitables. Los choferes hicieron malabares para llegar a sus destinos. En el mercado central Virgen de Fátima, los comerciantes hicieron de todo para poder salvar su mercadería. A pesar de ello, la inundación dejó grandes pérdidas. Mientras en Guarmey la falta de ejecución del puente prometido en la comunidad de Huiña, en el distrito de Huayna, ha perjudicado a los vecinos de la zona, que arriesgan sus vidas al cruzar por este improvisado puente, levantado con grandes troncos. Cambiando de tema, por más de 2 años estuvo preso en una cárcel de los Estados Unidos el colombiano Alex Saab, que se conoce como testaferro de Nicolás Maduro, pues allí fue dejado en libertad y así fue recibido en Venezuela. Desde un avión del gobierno de Venezuela procedente de San Vicente y las Granadinas descendió el empresario acusado de lavado de dinero, Alex Saab. Lo esperaba en la pista su esposa e hijos y la primera dama Cilia Flores, quienes lo recibieron con un fuerte abrazo. Ahí está, Alex Saab. Está bajando, sí, lo aplauden, sí, es él. Tras 3 años de detención en Estados Unidos, Saab fue recibido también en el Palacio de Miraflores por el mandatario Nicolás Maduro, con quien muchos vinculan económicamente a Saab. Hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia. El presidente agradeció al gobierno de Qatar por fungir como facilitador de este intercambio de presos, también a Jorge Rodríguez, quien acompañó a Saab en el vuelo, y al negociador de la oposición, Gerardo Blay. Que ha permitido este canje el día de hoy con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el rescate sano, vivo y libre de Alex Saab Morán, quien estuvo secuestrado 1.280 días.
Como contraparte, 10 estadounidenses fueron liberados y trasladados a su país. También 6 sindicalistas fueron puestos en libertad tras más de 500 días de reclusión y una condena de 16 años de cárcel. Ha hecho estragos en nuestro cuerpo y en nuestra mente, pero no es la esperanza de conseguir una Venezuela libre para todos. Cambiando de tema, el gobierno de México empezó a mirar cuáles son todos los estatutos para así poder pelear en contra de la ley que fue recientemente promulgada por el gobierno de Texas, en donde le daba la potestad a la policía de Texas de poder deportar a diferentes migrantes que se encuentran. Para ellos, esta ley es bastante fuerte. Total rechazo causó en México la ley promulgada por Texas que autoriza a la policía a detener migrantes y otorga a los jueces locales autoridad para deportarlos. El presidente de México calificó a Greg Abbott de señor de malas entrañas, malo de Malolandia, y pronosticó que su estrategia no le va a funcionar. No va a ganar nada, al contrario, va a perder simpatías, porque en Texas hay muchos mexicanos, muchos migrantes. Y poner todo el sistema en contra de los migrantes, dice esta analista, está en función de las próximas elecciones. Me parece que no podemos desvincular estas acciones de la campaña republicana. Usueta también considera que detener a personas migrantes por su apariencia física es violatorio de los derechos humanos. Las personas que son detenidas y que no pueden comprobar su estatus legal pueden ser deportadas de manera inmediata sin ningún proceso y sin darles oportunidad de solicitar asilo o alguna protección de carácter internacional. Del otro lado, en Coahuila, las autoridades reportan un aumento del flujo de personas de octubre a la fecha. Y en el caso de Piedras Negras, la cifra se incrementa hasta 121.500 migrantes. Pues hablando de este tema de los migrantes, nos vamos a Nariño, a Colombia, en donde siguen llegando diferentes migrantes, pero que no se van a quedar a vivir en Colombia, sino que simplemente quieren pasar estas fiestas decembrinas. Indican que después de esta temporada de estar visitando a familiares que residen en Colombia, se devolverán a algunos países, entre ellos Ecuador y Chile. La familia Rodríguez regresa de Chile a Colombia con el propósito de pasar las fiestas con sus seres queridos. Dicen que Venezuela ya no es una opción para ellos. Venimos de Chile, vamos para Colombia. Los primeros días nos estaba yendo bien, los meses bien, y después empezó a irnos muy mal y nos decidimos venirnos. Vamos a visitar a la familia de mi esposo y de ahí venimos otra vez, pero para Ecuador. El viaje lo realizan con su pequeña hija de 9 años, experimentando todo tipo de dificultades en el camino. A nosotros nos robaron y tenemos que estar así, pues estamos esperando una mula para ver si nos vamos. ¿Dónde los robaron? En Ipiales. Nos robaron fue los reales porque íbamos a ir a comprarle un almuerzo a la niña y de repente salieron unos chamos empistolados y tuvimos que entregarle los $200. Pues en Ipiales nos robaron. Nos robaron y pues cada quien con sus cosas, pero uno viene tratando de buscar un mejor futuro y a los demás le echan vaina a uno, pero para adelante, ¿qué vamos a hacer? Ahorita con regreso a Colombia otra vez, a Bucaramanga. Las autoridades han logrado la captura de varias personas por el delito de tráfico de migrantes. Ha logrado la captura de 37 personas por el delito de tráfico de migrantes. Estas acciones se marcan en los constantes esfuerzos por atacar las finanzas criminales de los grupos que convergen en la zona de frontera. Cabe destacar que en lo corrido del año 124 ciudadanos de distintas nacionalidades, dentro de las que se encuentran haitianos, chinos, dominicanos, entre otros, han sido dejados a disposición de la autoridad migratoria. El drama de los migrantes en la zona fronteriza con Ecuador implica un gran reto para las autoridades. Cambiando de tema, en los últimos días hemos reportado algunos migrantes de origen de Guinea que han sido abandonados en el aeropuerto El Dorado. Pues según lo que han dicho diferentes autoridades, la parte migratoria en Colombia son más y más las personas, los migrantes de origen africano que siguen llegando a Colombia. En uno de los aviones de la aerolínea Turkish Airlines llegó a Colombia un vuelo con numerosos ciudadanos de origen africano. Según registros, este vuelo se realizó el 24 de octubre. Un pasajero captó imágenes con su teléfono tanto dentro del avión como durante su llegada a Bogotá.
Al llegar al país, estas personas deben permanecer en las salas de abordaje internacional mientras esperan sus conexiones. Su itinerario típico comienza en África, cruzan el Océano Atlántico para llegar a Colombia y desde allí buscan otros vuelos hacia países de Centroamérica, como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, algunos enfrentan obstáculos para realizar sus conexiones y no las logran. Estos individuos en situación de tránsito han tenido que soportar condiciones difíciles en las salas de espera del aeropuerto El Dorado, como se evidencia en estas fotografías recientes donde se les ve en el suelo. Ante esta situación, las autoridades colombianas han iniciado acciones para organizar y asistir a estos viajeros. Imágenes y videos recientes muestran a algunos con sus maletas y en su expresión revelan el agotamiento del viaje. Las autoridades colombianas formaron un grupo interinstitucional y activaron un protocolo para entrevistar a estos africanos en tránsito por el aeropuerto El Dorado con el objetivo de identificar posibles menores de edad que no estén acompañados por sus padres. Cambiando de tema, a partir del 1 de febrero del 2024 empieza a funcionar la tecnología 5G en Colombia. Pues ahora, según lo que indicó el ministro de Telecomunicación, le va a facilitar a los estudiantes, jóvenes, pero también empresarios, porque van a tener más capacidad de internet y mucho más rápido. 5G es una realidad en el país, así lo dijo el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, al presentar los resultados de la subasta más esperada del año en el país. Desde las 9 de la mañana de este miércoles, los operadores interesados se reunieron en Maloca. Allí, a puertas cerradas, sin comunicaciones al exterior, y tras 9 rondas, se subastaron 4 bloques, cada uno de 80 MHz, por un valor de 1,37 billones de pesos. La unión temporal Tigo Movistar, WOM, la brasilera Telecol y Claro fueron los grandes ganadores. ¿Esto qué significa? Que hubo confianza en el proceso, que el proceso fue transparente, como lo dije, que recaudamos el 30% más, 100.000 millones, exactamente 90.000 millones más del precio de reserva, y que pues todo el 100% de lo que ofertamos en la banda de 5G fue subastada. La unión temporal Tigo Movistar pagó por el primer bloque 318.306 millones de pesos. Por el segundo bloque, WOM pagó 318.340 millones de pesos. Por el tercer bloque, la brasilera Telecol pagó 318.333 millones de pesos. Y por el último bloque, Claro pagó 411.384 millones de pesos. Vamos a tener mucha más velocidad de descarga y de subida. Las pruebas nos han dado que podemos tener velocidades muchas veces entre 30 y 40 veces más en velocidades de descarga. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estos son algunos pensamientos de las personas que intentan acabar con sus propias vidas, según los expertos. Temporali, fin di aia, lunedì sì un show, non ti importa, da votar, sei stata conectada. Ring di alegría, ring di Bendy Show, un Danky de aceita, haciendo conexión, live brindando música, YouTube prima repeat, every band di Pasco, ring di aceita, non sta cantando, basta mundo, conectado, que magia di Pasco. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio. Camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local. O baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana.
¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Bingunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sem novidade de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según los expertos, aquellas personas que de pronto intentan quitarse la vida tienen pensamientos o también tienen ciertos traumas de la niñez. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El suicidio se define como el acto intencional de causarse la muerte. Puede haber un pensamiento o comportamiento suicida y los que lo intentan con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de vida que parece imposible de manejar. ¿Qué razones nos puede llevar a ello? Que uno se levanta un día por la mañana y dice, ¿sabes qué? Me quiero suicidar hoy o me quiero quitar la vida. No, es una secuencia de eventos. Y esa secuencia de eventos puede tener su génesis posiblemente 5 o 10 años atrás. Pero van pasando cosas, pérdida de empleo, pérdida de un matrimonio o alguna relación. Mis hijos se casaron y se fueron de la casa. Algún tipo de caso legal que no esperaba, una demanda, una acusación, un desastre. Son cosas que van a influir a mi estado anímico. Y de repente no me doy cuenta y estoy triste. Y esa tristeza sigue creciendo y posiblemente no busco ayuda. Y sigo guardándome todos estos sentimientos de pérdida, de fracaso, de sueños no cumplidos. Y llega un momento en que siento desesperanza. Personas con depresión tienden a sentir desesperanza, no tratada. Personas con ansiedad tienden a tener desesperanza. Múltiples condiciones emocionales en donde yo no tengo control de ella o no tengo un tratamiento adecuado. En algunos casos puede haber otras causas como el trastorno bipolar, de estrés postraumático, consumo de drogas o alcohol, historial de abuso sexual, físico o emocional. Por ello, hay que estar pendiente a las señales. Y llega nuestra sección de las más virales y específicamente empezamos con el pueblo del Perú, en donde allí, a pesar de la tremenda tormenta que se estaba registrando, pues decidieron continuar la rumba y a pesar de cualquier pronóstico, siguieron con este disfrute. Un grupo musical fue a hacer un show de cumbia y folclore a un cumpleaños familiar. En medio de la fiesta comenzó con un fuerte temporal que golpeó a muchas provincias en el país. Allí, según lo que indicaron, la gente siguió bailando y el clip se hizo viral en las redes. El video se compartió por un usuario y allí se muestra cuando están tocando mientras que el público baila en pareja. Llega la tormenta, pero la fiesta no termina, escribieron en un texto que aparecía en la pantalla. Segundos más tarde parece que una parte de las luces se partió y allí quedó todo a oscuras. Al grupo y a la gente poco le importó y continuaron disfrutando de la música. A medida que el clip avanza, el viento sopla más y más fuerte, pero también la intensidad de la lluvia es más grande. La música no se detuvo en ningún momento e incluso un grupo de amigos comenzaron a zapatear abrazados formando una ronda. Para terminar llegó un punto en el cual algunos de los invitados se dirigían para el interior de la casa para ponerse a resguardo, mientras que otros seguían bailando esta música. Entre tanto, en pleno bus que se encontraban allí algunos usuarios, a una mujer que estaba trasladando cuyes, estos pequeños animales,
se le escaparon del canasto. Los propios allí también en este bus intentaron ayudar a recoger más de los animales. En las redes sociales, un grupo de ciudadanos de Cusco se hicieron viral por intentar atrapar a los cuyes que se escaparon dentro de un bus en el cual se transportaban. La escena compartida a través de TikTok sorprendió a los internautas, quienes no dudaron en dejar comentarios. En este video se observa a los pasajeros en medio del transporte ayudando a un adulto mayor a capturar estos animales. La primera persona atrapó a un cuy, la segunda atrapó a otro color marrón. Asimismo, un niño con mucho entusiasmo empezó a buscar a los demás animales metiéndose debajo de las sillas. Algunos de los ciudadanos se alborotaron por atrapar a esos pequeños roedores andinos, mientras que otros solo se quedaban mirando. A esta hora, nuestro recomendado del día viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Vean a este recolector de basura que se ha vuelto viral en las redes sociales, no solamente por su forma de bailar, pero también con el optimismo que le pone a su trabajo diario. El protagonista de esta historia es Eric Tejedor, es un joven de 25 años que labora en Interaseo Valledupar hace un año en Colombia. A pesar de las dificultades y de las difíciles condiciones y los olores desagradables asociados a su labor diaria, Eric siempre mantiene una actitud bien positiva, expresada a través de su contagioso baile. El baile me nace porque uno debe levantarse siempre de la mejor forma e ir a cumplir con las labores y poder prestarle un buen servicio a la empresa y a los usuarios. Cualquier problema debes dejarlo y seguir adelante, comentó este joven en un diálogo con un medio de comunicación. Eric reside en un barrio allí en Valledupar y se desplaza en bicicleta cada mañana para llegar a la sede de la empresa, ya sea en turnos de día comenzando a las 3 de la mañana o en la noche hasta las 4 de la mañana. Su entusiasmo y alegría para trabajar son siempre consistentes. Y los dejamos con esta gran invitación por parte de nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba, Ceitar, con su gran tributo al carnaval, esta tremenda fiesta de gala que se va a estar desarrollando el próximo 5 de enero acá en Aruba. Una noche de gala llena de música de carnaval junto a la orquesta. Ceitar hace la invitación a toda la comunidad. Se conoce también por ser nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba, pero con el corazón carnavalista y aporta grandemente a nuestro carnaval. Para celebrar este bonito aniversario, el Carnaval 70, Ceitar quiere traer algo único para que juntos podamos celebrar los 70 años de nuestro carnaval y la música en grande. El carnaval y su música hace parte importante de nuestra cultura y por eso es siempre grande, y Ceitar en este momento quiere conservar esta gran fecha. La meta de este evento es crear una colección de nuestra música de carnaval y documentado por parte de Telearuba como parte de nuestra herencia cultural y de nuestras generaciones. Este evento, tributo a los 70 años de la música del carnaval, se va a llevar a cabo este próximo viernes 5 de enero del 2024 en el Renaissance Convention Center, comenzando a las 8:30 de la noche. Sin embargo, las puertas abrirán a las 7. Podrán comprar sus entradas bien sea en cualquier teleshop de Ceitar o también a través de www.pay.aw. Ceitar también invita a toda la comunidad en Aruba para que experimenten esta noche única en un homenaje a la cultura y el carnaval. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos a todos ustedes allí en casa por su fiel sintonía. Los dejamos con la buena programación que, como siempre, tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.